Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Se disparan los casos de COVID en Estados Unidos mientras la Casa Blanca evalúa una cuarta dosis de la vacuna. Detenciones y censura a periodistas en Hong Kong. Pese a ello, el gobierno chino dice respetar la libertad de prensa. Muerte en Los Ángeles. Padres de joven chilena muerta en tiroteo contratan abogados en lo que sería una intensa batalla legal. Y el 2021, el año más trágico en el sistema carcelario de Ecuador. Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Mientras Estados Unidos rompe récord de contagios por coronavirus, los expertos de la Casa Blanca evalúan ahora la necesidad de una cuarta dosis de la vacuna. Diva Cash con los detalles. Estados Unidos superó los 53 millones de casos de COVID-19 este martes y California se convirtió en el primer estado en superar los 5 millones de casos. Desde la Casa Blanca, los expertos aseguran que las muertes y hospitalizaciones son comparativamente bajas pese al número de contagios y no descartan una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus. Es concebible que en el futuro necesitemos una dosis adicional, pero en este momento estamos esperando obtener un mayor grado de durabilidad de la protección de la tercera dosis, por lo que vamos a dar un paso a la vez, obtener los datos del tercer refuerzo y luego hacer decisiones basadas en datos científicos. Para los expertos, los refuerzos de la vacuna contra el COVID marcan la diferencia entre la vida y la muerte en este pico de contagios. En comparación con las personas que tienen refuerzos, si no estás vacunado, tienes 10 veces más probabilidades de contagiarte y 20 veces más probabilidades de ser una fatalidad. Mientras tanto, la ciudad de Washington tiene el mayor riesgo de infección en Estados Unidos, con 1.292 nuevos casos diarios y un alto impacto en la población infantil. Sus autoridades anunciaron que la red de escuelas públicas del Distrito de Columbia requerirá que sus 50,000 estudiantes y docentes presenten una prueba negativa la próxima semana para retornar a clases y que probablemente se regrese a la modalidad virtual. Los estudiantes que no tengan sus resultados notificados antes del 4 de enero no se les permitirá asistir a la escuela el 5 de enero. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Omicron representó el 59% de todos los casos de COVID en los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 25 de diciembre, mientras que la variante Delta representó el 41% de los casos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y la situación en Estados Unidos es tan apremiante que, de acuerdo a funcionarios de salud, cada segundo en el país 3 estadounidenses dan positivo a COVID-19. Y bien, pasamos a Europa. El continente enfrenta una nueva ola de contagios por COVID-19 a pesar de tener un amplio porcentaje de población vacunada. El surgimiento de la variante Omicron contagia a cientos de miles de personas cada día y los países imponen restricciones. De nuevo, Jacopo Luzzi informa desde Italia. Europa enfrenta una cuarta ola de contagios con cifras récords que casi superan las del invierno pasado, cuando el continente iniciaba la campaña de vacunación. Este aumento, similar a lo de Estados Unidos, se debe a la nueva y supercontagiosa variante Omicron, que junto con la Delta crean una tormenta perfecta de infecciones. Los estudios sugieren que Omicron es más leve que Delta, con una probabilidad del 30 al 70% menor de que las personas infectadas terminen en el hospital. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que un aumento en los casos en Europa empujará los sistemas de salud al borde del colapso frente a un tsunami de infecciones. La presión sobre los sistemas de salud no se debe solo a los nuevos pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, sino que también una gran cantidad de trabajadores de la salud se están enfermando. Francia ha reportado el número más alto de casos nuevos diarios de COVID en Europa y las autoridades francesas
pronostican que en enero la variante Omicron será la dominante, con posiblemente 250,000 contagios diarios. Hice un cálculo rápido antes de esta sesión y esto significa que durante todo el día, toda la noche, más de 2 personas dan positivo con el coronavirus cada segundo. Pero Francia no fue la única que batió récords. Italia, Grecia, Portugal e Inglaterra también registraron máximos históricos. Por eso muchos países volvieron o pronto volverán a imponer duras restricciones o toques de queda. Ya las celebraciones para la Nochevieja fueron canceladas en casi todas las ciudades. Largas son las filas para recibir las dosis de refuerzo o simplemente una prueba anti-COVID-19. Jacopo Luzzi, Voz de América, Europa. Y bien, en Hong Kong, 6 reporteros de un periódico pro-democracia fueron detenidos y sus escritos serán eliminados. Pese a todo, el gobierno chino asegura que la libertad de prensa no está en riesgo. Lisandra Díaz, de La Voz de América, con el informe. En respuesta a la situación, Stan News dejó de funcionar de inmediato, incluido el sitio web, y todas las redes sociales dejaron de actualizarse inmediatamente y se eliminarán en unos días. El editor en jefe interino, Lin Sang-hong, ha dimitido y todos los empleados de Stan News han sido despedidos de inmediato. Así respondió el periódico pro-democracia Stan News a la redada de la policía en sus instalaciones y detención de algunos de sus miembros, que se registró durante horas de la mañana de este miércoles en Hong Kong, una ciudad china semiautónoma. El representante del gobierno, John Lee, justificó la medida. Los trabajadores de los medios deben reconocer que estas son las manzanas podridas, que están abusando de su puesto simplemente por usar una capa falsa de trabajador de los medios y luego usar esa posición, abusar de las noticias como una herramienta para perseguir sus propios propósitos. Contaminarán la libertad de prensa. Así aseguró que la libertad de prensa en el país no está en peligro y dice la policía que el procedimiento obedeció a temas de seguridad nacional y al respeto a los derechos de la reputación de otros. Pero el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, dijo recientemente que, y citamos, China sigue siendo el peor carcelero de periodistas del mundo por 3er año consecutivo. Las autoridades deben liberar a los 6 y retirar todos los cargos en su contra de inmediato si Hong Kong quiere conservar algo parecido a las libertades que sus residentes disfrutaban hace solo unos años. La noticia ha generado todo tipo de reacciones a nivel internacional, pero al menos 12 horas después del hecho no se registró cambio en la condición legal de los detenidos, pues asegura la policía que hace cumplir la ley con base en pruebas de muy altos estándares. Lisandra Díaz, Voz de América. Y bien, la muerte de una joven chilena de 14 años durante un tiroteo en Los Ángeles, California, ha conmovido a esa ciudad. Los padres de Valentina Orellana Peralta contrataron abogados y todo indica que iniciarán una intensa acción legal. Abrazados y desconsolados, los padres de Valentina Orellana Peralta, que murió impactada por una bala perdida durante un tiroteo policial en una tienda de Los Ángeles, hablaron por primera vez sobre el incidente que cobró la vida de su hija de 14 años 2 días antes de Navidad. Escuchamos gritos, nos sentamos en un asiento abrazadas, rezando. Cuando algo impactó a mi hija, Valentina, y nos lanzó al piso y murió en mi brazo. No pude hacer nada. Soledad Peralta estaba con Valentina mientras se probaba ropa en un vestidor cuando un hombre empezó a agredir a gente en la tienda, llevando al desenlace fatal. La policía de Los Ángeles mostró video de vigilancia y cámaras corporales que enseñan cómo el sospechoso golpeó a varias mujeres y el momento en el que agentes dispararon contra el agresor. Una de esas balas atravesó la pared del vestidor, alcanzando a la joven chilena. Según llamadas al 911, el hombre estaba armado y había disparado, pero tras abatir al sospechoso, la policía encontró como única arma un candado de bicicleta. En una conferencia de prensa frente a la sede de la policía de Los Ángeles, Juan Pablo Orellana, padre de la niña, criticó cómo manejaron la situación. Lo único que quiero, justicia para mi hija, y será, no descansaré hasta el último día, a que estén todos estos criminales en la cárcel. Los abogados de la familia, entre ellos Ben Crump, conocido defensor en casos de fuerza policial excesiva que representó a la familia de George Floyd, dijeron que ayudarán a la familia a conseguir justicia para su hija. El jefe de policía Michael Moore expresó sus condolencias a la familia por la trágica muerte de Valentina y se comprometió a realizar una investigación exhaustiva y transparente.
El agente involucrado en el tiroteo está bajo licencia mientras se realiza la investigación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y un estudio de la Universidad de Syracuse en Nueva York, los casos de asilo podrían ser influenciados dependiendo del juez y la corte al que se asignan. Laura Sepúlveda tiene los detalles desde Texas. Según Track, una organización de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, el asilo es una forma discrecional de alivio de la deportación sobre la cual los jueces de inmigración ejercen una autoridad considerable. Tras la revisión de más de 223,000 solicitudes entre 2016 y 2021, el análisis destaca que el resultado de cada caso puede estar influenciado por la distribución de los mismos entre jueces y cortes. Hay más de 60 tribunales en todo el país y en cada corte los casos se asignan a los jueces de forma aleatoria, por lo que si eso ocurre, los jueces, si están analizando un número suficientemente grande de decisiones, deberían tener una combinación comparable de casos. Los datos analizados por Track muestran que habría un patrón según quien toma la decisión más que sobre el caso en sí mismo. En algunos tribunales, dependiendo del juez que se asignó al inmigrante, recibieron subvenciones 9 de cada 10 veces o tan solo 1 de cada 10 veces, aunque presumiblemente los jueces dictaminaron sobre tipos similares de casos. Este fenómeno en una escala mayor develó datos revelantes para algunas comunidades en particular. Por ejemplo, los solicitantes chinos, que durante las últimas 2 décadas constituyeron el grupo más grande de quienes aplican, lograron la aprobación en más del 65% de los casos, mientras que los ciudadanos mexicanos les aprobaron solicitudes solo en el 15% de las instancias. Según el estudio, casi la mitad de las decisiones de asilo tomadas durante los últimos 5 años fueron emitidas por jueces de inmigración en solo 6 tribunales especializados en el tema, incluidos los de Nueva York, San Francisco, Miami, Houston, Los Ángeles y Baltimore. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y pese a que la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos logró este año la protección migratoria temporal, o TPS, el número de peticiones aún no alcanza el cupo asignado, al menos de beneficiarios. José Pernalete con el informe. El estatus de protección temporal para los venezolanos, TPS por sus siglas en inglés, ha sido un beneficio otorgado por la administración del presidente Joe Biden a esta comunidad tras solicitudes de diversas organizaciones. Se calcula que 320,000 ciudadanos de esa nación sudamericana pudieran ser beneficiados. No obstante, cerca de 200,000 son los que han hecho la petición de acuerdo a cifras oficiales, por lo que activistas y académicos del sur de Florida asisten a familias de manera gratuita para acelerar estas solicitudes. Estamos tratando de ayudar a las personas que por falta de información, por información incorrecta, por miedo y por error, no están solicitando el TPS, entendiendo de que el tema del TPS entiende que no es la solución ideal, pero es un paso necesario que le da protección a las personas. La mayoría de los venezolanos en trámites de legalización en Estados Unidos apuestan por la petición de asilo, un recurso que no interfiere en la solicitud de TPS. Esta protección temporal, de hecho, podría garantizar permanencia ante una negación de asilo. Hay un gran porcentaje de casos de asilo que no han sido aprobados y han sido referidos de la oficina de asilo a la corte, y tenemos miedo que las personas, porque oyen el rumor, si me dan asilo me dan la residencia. Bueno, si no te dan el asilo te dan deportación. Este alivio migratorio incluye permiso de trabajo y tiene una vigencia de 18 meses renovables. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el ex senador demócrata por Nevada, Harry Reid, quien fue líder de la mayoría entre 2007 y 2015, falleció de cáncer a los 82 años. Reid, un combativo exboxeador que se convirtió en abogado, fue aclamado ampliamente por ser uno de los mejores negociadores del Congreso en una Cámara cada vez más dividida y que encaraba a legisladores de ambos partidos con su franqueza y su lema: prefiero bailar que pelear, pero sé pelear. El 2021 ha sido el año más trágico para el sistema carcelario del Ecuador. El gobierno puso en vigencia un estado de excepción que finalizó en las últimas horas. Néstor Aguilera nos amplía.
Con chaleco antibalas, casco y fuertemente custodiada, la ministra de Gobierno ecuatoriana, Alexandra Vela, recorrió diversas zonas de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, escenario de sangrientos motines en septiembre y noviembre pasados. El propósito de la funcionaria fue, en el último día del estado de excepción decretado hace 3 meses, constatar las condiciones del reclusorio y determinar hasta qué punto se alcanzó el control del lugar, donde operan peligrosas bandas armadas. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional van a permanecer ejerciendo el control en este centro penitenciario y en todos los demás. La violencia extrema llevó al gobierno a conformar hace menos de 2 semanas una comisión de diálogo penitenciario y pacificación con 9 expertos de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, que trabajarán durante 6 meses. Para lograr una moratoria, una tregua a la violencia que azota las cárceles y que repercute en las calles, en los barrios, en la sociedad, en el país todo. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que el estado de excepción no ha servido de nada y que las medidas aplicadas no obedecen a políticas públicas. Todas las decisiones son coyunturales, son producto de hechos que se dan y a manera de reacción, lo cual precisamente trae las consecuencias que hemos vivido durante este 2021. Lo óptimo es crear un verdadero sistema de rehabilitación social. La violencia extrema también motivó a principios de mes una visita al país de una misión de la CIDH. Al cierre anunció la entrega de recomendaciones técnicas para enfrentar la crisis carcelaria como problema de Estado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y tras una masacre perpetrada en Sololá, autoridades guatemaltecas decretaron un estado de sitio. Una semana después de esa medida, localizaron explosivos. Ligia Toledo nos informa. Fuerzas de seguridad localizaron en Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, más de 500 municiones de distintos calibres, 3 morteros y 19 bombas artesanales. Esto en el marco del estado de sitio decretado en ese municipio, Inahualá, debido a una masacre de 13 personas que iban a cortar maíz. El mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei aseguró que el hecho no era producto de un conflicto de tierras, sino de un grupo criminal. Quiero ser categórico en asegurarle a los guatemaltecos que las fuerzas del orden perseguirán a los responsables del ataque hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia. De momento, 3 personas que aparentemente están involucradas en la masacre fueron capturadas. Elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil mantienen presencia en el lugar. Durante estas acciones, han habido 8 personas detenidas por órdenes de aprehensión por distintos delitos. En las 2 comunidades se llevan a cabo mesas de diálogo interinstitucionales en donde se han llegado a acuerdos de restablecimiento de servicios básicos como agua potable. Ingenieros del Ejército de Guatemala realizan reconocimientos de nacimientos de agua. Los representantes de estas comunidades están conscientes de que es necesario llevar a un alto todas estas hostilidades y toda esta violencia, por lo cual se han comprometido a negociar y comunicarse con sus comunidades para llegar a acuerdos definitivos que traigan un cese a estas hostilidades. En tanto, pobladores de ambas comunidades conflictivas piden que se respeten los límites territoriales acordados desde hace décadas. Lastimosamente se ha generado una delincuencia en esos 2 pueblos que ya no podemos aguantar. Lo que ha pedido este pueblo de Inahualá es que se respete el acuerdo marco. Durante el gobierno de Alejandro Yamatei, es la segunda vez que se decreta estado de sitio en Inahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Y Venezuela se ubica junto a Honduras entre los países más violentos de América Latina durante 2021, según estimaciones de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia. Álvaro Algarra con la información. Los resultados del estudio implican una reducción de unas 800 muertes respecto a los 11.891 decesos contabilizados el año anterior. Según el director de la ONG, Roberto Briceño León, otro de los factores que incide en la actividad criminal es la dolarización que ha tenido lugar en Venezuela. Muchos trabajadores, formales o informales, reciben su ingreso en dólares, ¿no? Bueno, y se lo guardan, los miran en el bolsillo, van con ellos al mercado, ¿no? Y entonces se empiezan a convertir ya en unas potenciales víctimas. Los pequeños comerciantes, los bodegueros, bueno, venden en dólares, ¿no? Y por lo tanto tienen dólares, tienen efectivo, lo cual no existía en el pasado. Briceño León apuntó que este año observaron lo que denominó como una ofensiva por parte del crimen organizado en las ciudades y en las zonas rurales. Y eso creemos que se ha dado de una manera importante por la incapacidad que está demostrando el Estado de ejercer soberanía, por una reducción en el pie de fuerza, porque
porque se renuncian o se le van funcionarios policiales o militares, por las limitaciones que tienen en el equipamiento, en el entrenamiento del personal, que no recibe el entrenamiento adecuado, inclusive hasta por las limitadas oportunidades que tienen de ofrecer alimentación. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, por su parte, aseguró recientemente que el gobierno da énfasis a la prevención y la protección para la vida en materia de seguridad ciudadana y pidió a la población tener confianza en la acción del Estado venezolano para fortalecer el sistema policial de la nación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y un documental que registra los esfuerzos de una comunidad indígena de Sudamérica por recuperar sus tierras ancestrales ha logrado ovación internacional. Con más de 11 premios en su haber, Apenas el Sol narra una historia única y a la vez universal. Desde Washington, Belén Mora nos amplía. Apenas el Sol cuenta la historia del pueblo ayoreo, una comunidad indígena de Paraguay asentada en el árido Chaco. A través de los ojos de Mateo Sobode Chiqueno, narra los esfuerzos de esta comunidad desplazada por recuperar su hogar. Y la reconstrucción del hogar creo que es algo que es central en la vida de los que migraron o los que fueron desplazados, que es una búsqueda que se vuelve casi eterna. Aramí Ullón asegura que además del componente social, la película tiene una fuerte denuncia medioambiental por lo que ocurre en los bosques del mundo, hogar de muchas comunidades indígenas no contactadas. ¿No? Hay una denuncia también de lo que está ocurriendo con los bosques, con la fauna y con la flora, especialmente de la zona del Chaco. Apenas el Sol es el resultado de 7 años de investigación y trabajo con la comunidad ayoreo, una labor que le permitió, en palabras de su directora, confrontar sus estructuras de pensamiento colonial. Lo que propone la película es una inmersión en un lugar completamente desconocido para la mayoría del mundo. Uno va acercándose a los protagonistas y va entendiendo de que no somos tan diferentes. Con una buena cosecha de premios en festivales internacionales y con más de 5 semanas en cartelera en Paraguay, una hazaña inusual para un largometraje de este tipo, su directora considera que el principal logro de la película será otro. Y nuestro anhelo es que la película abra esa puerta para que a partir de ahora sean ellos mismos los que registren esta historia o las historias de los ayoreos. Belén Mora, Voz de América, Washington. Y sin ostras no hay paraíso. Y es que los ostreros franceses están contentos desde que consiguieron una manera de reducir los robos de sus productos, dejar notas secretas en el interior de las ostras que ayudan a la policía a dar con los ladrones. Estadísticas oficiales indican que los reportes de robo en Lucad, un pueblo al sur de Francia, fueron de 19 en 2017 y bajaron a 0 en 2020. Un plato de ostras puede costar el equivalente de $27 y su demanda aumenta durante las fiestas de fin de año. Y bien, llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.